Walter Piazza, presidente de Capeco, está ya con nosotros en esta primera entrevista del programa. Gracias por estar con nosotros, señor Piazza. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que viene ocurriendo con el sector construcción. El crecimiento era de 2 dígitos, era un crecimiento muy importante. El último mes hemos tenido una cifra de crecimiento menor al 1%. Y bueno, nosotros hemos consultado a algunas personas que nos han dado su opinión sobre lo que pudiera estar ocurriendo, pero en todo caso, ¿quién mejor que Capeco para darnos su versión o su opinión respecto a lo que viene ocurriendo? Obviamente todo esto tiene o influye en varios aspectos a los cuales que le interesan al público: créditos hipotecarios, cantidad de oferta, cómo es que si esa oferta es o no es importante afecta también la demanda o la cantidad de viviendas disponibles, etcétera. ¿Qué está pasando en el sector construcción? Bueno, efectivamente, Jimena, el sector el año pasado fue la estrella, creció 18%, una cifra altísima, récord en nuestra historia. Y este año, el primer mes, enero, 8%, el segundo mes 4%, tercero 2% y el abril hemos crecido 0%. Así que ha habido una caída Creo tremenda. que ha sido 0,01, ¿no? Sí, casi 0. Sí, así que no hemos crecido. Con respecto a un mes de abril del año pasado, que hubo un alto crecimiento. Sí, el sector activo, pero ya no crece. Y esto nos preocupa mucho. ¿A qué se debe esto? Bueno, el sector crece en función de la inversión. Y lo que se ha detenido principalmente es la inversión pública. El gobierno decidió terminar su periodo con un superávit fiscal, frenó los gastos de licitación pública. Ha habido muy pocas licitaciones en el año. Íbamos a un ritmo de 5.000 millones de soles en los primeros 2 meses, eso ha caído a la 1/5 parte entre marzo y abril. Así que hay menos licitaciones. Y ahora el sector público representa 6% de la inversión del PBI, ¿no? Toda la inversión del país es 25%, o sea que 6 lo explica el Estado y los otros 19, que es 3 veces más, es inversión privada. Y en la inversión privada donde hemos visto una contracción importante es en el sector inmobiliario. ¿A qué se debe esto? La primera explicación es el cambio de autoridades municipales. A raíz de las elecciones en noviembre, la entrada de los nuevos alcaldes, ha habido principalmente en Lima, en los distritos donde hay más inversión, como Miraflores, San Isidro, una restricción importante de licencias, y eso ha hecho que caiga la inversión en forma muy importante. Esto se va a ver pronto en las cifras de empleo en Lima, que también van a dejar de crecer, probablemente decrezcan, y eso es una pena, ¿no? Realmente las condiciones para construir viviendas son óptimas. Es increíble, tenemos una demanda que es 3 veces la oferta, es un mercado perfecto. Hay 3 veces más gente que quiere una casa de la que el mercado puede ofrecer. La demanda es 120.000 viviendas al año y el mercado formal solamente ofrece 40.000. Que ya 40.000 es una cifra récord porque veníamos construyendo mucho menos. Hemos llegado a 40.000 con gran esfuerzo. Pero la demanda es altísima. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque hay poder adquisitivo, la población tiene más ingresos, ahí se ve en las cifras de consumo, y los jóvenes ya no quieren hacer lo que hicieron sus padres, invadir terrenos y pasarse 20 años en situación de pobreza para tener una casa. Quieren su casa, su departamento hoy, con internet, con todas las comodidades, y tienen todo el derecho de pedirlo. Pero el mercado no es capaz todavía de cumplir con esa tremenda demanda que tenemos, el gran reto de la construcción. A ver, vamos por partes. Usted ha hablado de una desaceleración de la inversión en el sector público, eso ya era conocido y obviamente se esperaba que tuviera algunas consecuencias como la que vemos en la desaceleración del sector construcción. Pero ha hablado también de una contracción en el sector inmobiliario. Esta contracción básicamente tiene que ver con las licencias, con la paralización de las licencias, con la forma en la que se ha detenido la entrega de licencias de construcción. ¿Es esa la causa principal? Esa es una de las causas más importantes. En San Isidro, por ejemplo, hemos visto una caída de las ventas de 32% en este año, ¿no? Con respecto al año pasado. Surco, 16%. Son 2 distritos que frenaron la emisión de licencias por un tiempo importante. Miraflores, perdón, San Isidro ya viene restringiendo las licencias desde hace varios años.
Hay otros factores, de hecho ha habido también una incertidumbre política, no se sabía quién iba a ser el próximo presidente, eso indudablemente ha afectado las nuevas inversiones, pero el factor para nosotros que más ha incidido es la restricción de licencias. Ahora, y esto que se limitaba, digamos, a los distritos modernos de Lima, digamos, lo que llamamos la ciudad vitrina, se ha extendido a distritos emergentes como Comas, ¿no?, que ha paralizado 3 megaproyectos de vivienda. Entonces, esto va a tener un efecto en el empleo, va a tener un efecto en la capacidad de ofrecer estas viviendas que... Eso es lo que más preocupa. Afortunadamente está el público que las quiere comprar. Ajá. Están los créditos hipotecarios a unas tasas las más bajas de nuestra historia. Las tasas son todavía muy bajas porque la inflación en el Perú es muy baja. Hay crédito suficiente, hay los subsidios que ofreció el Ministerio de Vivienda, están disponibles, no se ha podido gastar todo lo que estaba presupuestado. Los subsidios a las familias más pobres para que accedan a techo propio. Entonces la vivienda es un tema que no ha estado en el debate político en estas elecciones, no hay una visión integrada en el Perú sobre la importancia de la vivienda. Hemos hablado con el presidente electo Humala, que ponerle un piso de cemento a una familia tiene un impacto en la salud de esa familia mayor que construir un gran hospital, porque en su calidad de vida. En su calidad de vida y en su capacidad de no enfermarse por problemas sanitarios. Eso tiene un impacto tremendo en la reducción de la pobreza y en la mejora de la autoestima de las familias. Un segundito de techo propio y de las propuestas que eventualmente, o de lo que eventualmente podría hacerse para hacer crecer aún más la oferta de viviendas y darle mayor o mejor calidad de vida a la población. ¿Qué porcentaje del total del crecimiento del sector construcción depende, dijo usted, de la inversión privada, y qué sector de la inversión pública? De la inversión total del país. ¿Qué porcentaje, perdón? Hemos llegado a 25%, que es una cifra magnífica. 25% del PBI es inversión. De ese 25, 6 es público y 19 es ya, de ese 19, de esa inversión privada, ¿no?, de 19, usted me dice que ese 19 o esa inversión de 19, gran parte se detiene por la contracción, por haber dejado, por detener las licencias de construcción, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Un pedazo, obviamente en el 19 está la inversión minera, está la inversión en pesca, en otros sectores, pero en construcción, en lo que se refiere a construcción, ahí ha habido una caída importante. Ahora, esa caída detiene una inversión por ¿cuántos millones de dólares? Yo tengo acá las cifras, pero... Se lo pregunto porque la vez pasada le consultamos a Guido Valdivia, director de ejecutivo de sí, justamente tengo la cifra de Guido, el número que él me ha dado son 100 millones de dólares mensuales menos en ingreso en Lima nada más, ¿no? Solamente en Lima, porque él habló de proyectos inmobiliarios por 500 millones de dólares, ¿no? En realidad. Y estamos hablando de ingresos mensuales de 100 millones de dólares menos que estamos registrando. ¿No? Él dijo mucho dinero. Que hay, bueno, mencionó distritos como Miraflores, como Surco, que se han convertido en distritos donde se ha paralizado esto, y se suma Comas. Claro, los nuevos alcaldes que han sido electos han recogido un malestar de parte de la población por la construcción, las obras siempre son molestas, y eso se traduce un poco en lo que decía el alcalde de Jesús María, ¿no?, que es muy gráfico. Decía, oye, aquí en Jesús María ya estamos completos. Yo digo, ¿cómo que estamos completos? El distrito no puede estar condenado a no crecer, sería como si ya no hay más inversión. No es que se crezca, sino cómo se crece. En Jesús María... Hay que crecer de una forma ordenada. Se envejecería el discurso, el distrito envejecería y no habría quien pague los impuestos tarde o temprano. Entonces, las ciudades tienen que seguir creciendo, tienen que seguir desarrollándose, obviamente en forma ordenada. Algunos distritos como Miraflores pararon, pero por un tiempo, porque tenían que ordenar la casa, eso lo entendemos, pero no pueden haber este tipo de paralizaciones violentas. En el caso de Comas, el tema obviamente se ha politizado, se habla de que el terreno de Coyique está subvaluado, pero lo que está es valorizado a un precio tal que se puede construir techo propio, que es lo que está ahí regulado, es el precio de la vivienda final, no del terreno. El Estado obviamente ofrece esos terrenos a precios bajos para que se pueda hacer techo propio, porque si se quiere hacer techo propio a precio de mercado no da, en Lima no se podría hacer nada de techo propio cuando hay una gran demanda. ¿Qué tanto empleo genera el sector construcción y cómo podría haberse afectado o cómo se está viendo afectado ya el empleo? Porque me imagino que, claro, esta es una situación que va a continuar por algunos meses más, no se resuelve mañana. Sí. ¿Cómo se va a ver afectado el empleo en el sector construcción? ¿Han hecho cálculos ustedes? Bueno, sí, yo creo que tenemos que esperar qué pasa a partir del 28 de julio y nosotros confiamos en que van a haber señales positivas y que se va a retomar el crecimiento, pero tenemos que esperar estas señales del nuevo gobierno
pero indudablemente si el Perú entrara eventualmente en una recesión, el sector que más cae es el sector construcción, y eso tiene siempre un efecto muy importante en el empleo. Pero ustedes no están pensando que eso va a ocurrir. No, nosotros todavía estamos muy optimistas. En la parte minera viene muy fuerte la inversión. Esperemos que no se detengan nuevos megaproyectos como los que ya están en marcha. En el sector energía también va a haber mucha inversión. En fin, inmobiliario. Tenemos que coordinar los esfuerzos y conversar con las municipalidades y buscar una agenda común. No podemos seguir en conflicto el sector privado con las municipalidades. El gobierno central ha estado ayudando, pero tenemos que alinear a todos los actores, y eso es una cosa en que Capeco está interesado en ver cómo tenemos una visión conjunta de la importancia de la vivienda y de tener mejores ciudades. Yo creo que todos nos merecemos una mejor ciudad donde vivir, una ciudad planificada, y tenemos ideas en Capeco de cómo ayudar a hacer esto. ¿No tiene usted una cifra de cuántos empleos menos o cuántos trabajadores menos está hoy contratando el sector construcción debido a esta caída? No, me han tomado sin la cifra, se la puedo pasar, pero es importante. En el país el empleo, me parece que de construcción es como 7-8%, en Lima es 7% de la población económicamente activa, la gente que trabaja en construcción. Y en todo el Perú creo que es 5,5%. Y lo interesante es que hemos cuadriplicado el empleo formal en estos 5 años. Los trabajadores de construcción civil ganan 32% más de lo que ganaban hace 5 años. La inflación en ese periodo ha sido de 16%, o sea, había una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores formales. Yo estaba en la reunión con la CGTP, me invitó Mario Guamán a su congreso, y yo les dije que el Perú tiene que seguir creciendo para que haya empleo, para que ellos cumplan su rol como sindicato, pero que esto está en base a la inversión. La inversión tiene que continuar, tanto la pública como la privada. Eso fue lo que dijo el presidente García ayer, y los invocó a los empresarios de la construcción a seguir adelante, a confiar en las medidas que eventualmente tome el próximo gobierno. Usted ha dicho que no solamente hay una contracción o hay una disminución del crecimiento del sector construcción por el tema vinculado a las licencias, sino que también que hay inversiones paralizadas. ¿Son muchas? ¿De cuánto estamos hablando? ¿O es la minoría? Bueno, la más evidente es Tía María, ¿no? Un proyecto de $1.000 millones que está paralizado. Sí. El proyecto Majesiwa está paralizado. Sí, pero vinculado al aspecto inmobiliario puntualmente. En el proyecto inmobiliario, el más grande es el proyecto de Coyique, que tienen 2 empresas asociadas a Capeco, que estamos hablando de casi 20.000 viviendas, me parece que es la inversión más importante. Hay 20.000 familias que están esperando este proyecto, y me temo que eso sea politizado, pero es cuestión de dialogar, de conversar y de salvar un proyecto que es fundamental para el distrito y para el futuro de la ciudad de Lima. Claro, pero en todo caso me refiero a decisiones o grandes proyectos que pensaban hacerse o grandes constructoras que pensaban hacer. No, el problema es un problema de todos los días que todos los desarrolladores inmobiliarios tienen, que tomen el Perú, conseguir todos los permisos, desde que se compra la tierra hasta que se comienza a construir, toma 3 años. Es un periodo muy largo conseguir las licencias. Algunos toman más, otros menos, por las dificultades que hay en este diálogo con las autoridades locales o regionales. Usted dijo algo muy cierto. Este gobierno no ha hablado, o mejor dicho, cuando el señor Humala, el presidente electo, era candidato, no habló, que yo recuerde, mucho respecto a qué hacer con los programas sociales de vivienda, techo propio, si se iba o no a repotenciar o a potenciar. Hay un déficit, como usted bien lo ha dicho, de 80.000 viviendas aproximadamente, ¿no es cierto? 120.000 las que se... 120.000 es el déficit. Perdón, 120.000 es el déficit de viviendas. Este es un problema que pese más bien al incremento de la oferta, no se ha logrado solucionar. Hay que ir a buscar soluciones y prontas para poder darle una mejor calidad de vida a todos los peruanos. Entonces, ¿cuál es la propuesta en todo caso de Capeco? Ustedes se han acercado, me dice nos hemos acercado al presidente electo, que le han dicho, en 2 oportunidades. Ellos han venido también antes de la primera vuelta, hemos intercambiado ideas. Creo que hay una relación positiva, están dispuestos a escuchar y a que demos propuestas, y eso es auspiciador. ¿Cuáles serían las propuestas de Capeco? Bueno, consideramos que en primer lugar tenemos que tener una visión compartida de la importancia de la vivienda y de la ciudad en el desarrollo nacional. Ciudades competitivas son fundamentales para que el Perú tenga posibilidades a largo plazo.
y tenemos que no solamente hablar de la vivienda, sino de la ciudad en su conjunto, todo lo que la ciudad significa, Desarrollo y la urbano. gente que ahí vive, porque de esa manera también los ciudadanos van a apoyar esto. Hay mucha confusión, hay mucho ruido sobre todos estos aspectos y tenemos que dialogar más con todos y crear un movimiento a favor de la vivienda en el país y de la vivienda formal. ¿Pero esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? ¿En qué tipo de medidas? Por ejemplo, en que no hayan estos conflictos sobre cuánto vale la tierra para efectos de un desarrollo social de vivienda. Lo importante es que la vivienda, el precio final de la vivienda sea el precio regulado por el Ministerio de Vivienda. Así que eso es lo importante, no el valor del suelo. Y esa es la limitación que cualquier promotor tiene para un desarrollo. ¿Mayores recursos para techo propio? Necesitamos mayores recursos de subsidio a las familias, porque ¿Cuánto las debería familias de incrementarse el extrema... subsidio? Me refiero a... Bueno, el año pasado ha sido 300 millones de Sí, soles, que es pero... un monto importante, y con eso hemos hecho estas 40.000 viviendas. Pero eso va a tener que ir aumentando paulatinamente, y de eso ya hay diálogos interesantes, porque tenemos que pensar en presupuestos a largo plazo, ¿no? Los promotores inmobiliarios tienen que confiar que si van a hacer un proyecto de techo propio de 3.000 viviendas, esos subsidios tienen que estar para los próximos 3 años. ¿Pero qué es lo idóneo? ¿Que ese presupuesto se incrementa cuánto? ¿Ese subsidio se incrementa cuánto? Estamos pensando que va a tener que duplicarse por lo menos y ir creciendo. Eso va a depender de... ¿Duplicarse en el tiempo o estamos hablando de duplicarse el monto anual? El próximo año. Sí, tiene que aumentar. Conforme también haya mayor capacidad de oferta, porque se puede, los 300 millones no se pudieron gastar todos, porque no había suficiente oferta. Así que también va a depender cuán rápido disminuye la pobreza en el Perú. ¿Qué le dijo el porque si hay menos pobreza, se requieren menos subsidios. Sobre ese incremento del subsidio, ¿Gana Perú estaba de acuerdo? Todavía no hemos entrado a esos detalles, pero vamos a entrar pronto, estoy seguro. Porque hay tantas cosas que financiar en realidad. Hay muchas cosas que financiar, hay muchos pedidos, pero consideramos que la vivienda y el desarrollo de la ciudad armónica, donde todos nos sintamos cómodos, es muy importante, y eso incluye a la Municipalidad de Lima, a las municipalidades de las grandes ciudades, a los colegios profesionales, a CAPECO. Son muchos actores que tienen que conversar y lograr una visión armónica y conjunta. Ahora, pero como usted bien lo ha dicho, el subsidio no lo es todo. Es decir, ¿de qué me sirve incrementar el subsidio o el presupuesto que se tiene? Además, el subsidio hoy día lo tenemos y no hay oferta igual. Exacto, si no hay la cantidad suficiente de empresas para construir. Que no hay suficiente suelo regulado. No hay tierras. Y no hay... y los permisos toman mucho tiempo y son poco confiables. Podemos tener una licencia y de pronto una autoridad decide revocar la licencia, y eso crea tremenda incertidumbre en los agentes económicos. Ahora, ¿usted cree que sería, por ejemplo, posible trabajar con una especie de comisión pro vivienda, no lo sé, un equipo técnico que se dedique a resolver de inmediato esos cuellos de botella para justamente generar este bienestar? Yo creo que va a haber que crear algo así. No sabemos qué forma va a tener. Estamos trabajando en CAPECO en proponer al nuevo gobierno, aprovechando que hay un cambio de gobierno, un mecanismo de diálogo con el gobierno y con los gobiernos locales para ver la forma de resolver todos estos problemas. El Perú está entre los últimos puestos en obtención de licencias de construcción. Hemos puesto 130. En otras cosas hemos mejorado tremendamente, pero en ese aspecto no hemos mejorado nada. Solo para terminar, permítame por favor comentar con usted, hoy hubo se dio un evento en el MEF. El gobierno del Perú suscribe un préstamo por 25 millones de dólares con el BID para mejorar la competitividad en el agro. Hay varios temas de los cuales ha hablado hoy el ministro de Economía y Finanzas. Sobre el proyecto tributario en el Congreso, por ejemplo, ha dicho que no conoce bien o a fondo la propuesta que existe. La SUNAT dice viene haciendo un buen papel y más bien hay que apoyar, dice, su gestión y fortalecerla como entidad que genere, que capte mayores recursos para las operaciones de Estado. Ha hablado sobre la inflación de junio. Según las cifras del BCR, no debería superar el 0.1, así que las medidas que se han tomado o que ha tomado el gobierno últimamente han dado resultados. Ha sido un manejo, dijo, fino de política económica y monetaria del MEF y el BCR. En cuanto al presupuesto, dice que ya se empezó a trabajar y está en proceso. Todavía no hay un estimado aumento para el próximo año, pero ya están los techos presupuestales anunciados. Se está trabajando, se han entregado cifras a la Comisión de Transferencia y tenemos hasta agosto, ha dicho el ministro, para cerrar. Sobre el crecimiento del 6,5% del BCR, dice que coincide con las cifras del MEF, pero que obviamente esas cifras se van revisando permanentemente y se supone que durante julio se hará una actualización. Y hablando de inversiones, ha hablado que es natural que ante un cambio de gobierno haya ciertas inversiones estancadas. Dice, estoy seguro que se reactivarán, que el nuevo gobierno debe dar señales claras que generen confianza.
Se le preguntó si habían 1.500 millones en stand-by y dijo que prefería no dar cifras, pero que está seguro que los anuncios del nuevo gobierno van a reactivar las posibles inversiones o las inversiones paralizadas. ¿Usted tiene esa confianza también? Sí, nosotros estamos con mucha confianza en el Perú, que el Perú tiene fundamentos muy sólidos, y una cosa que sí nos preocupa es la inflación. No vivimos en una burbuja, importamos inflación del resto del mundo, en alimentos, en petróleo. Eso va a tener un impacto en el Perú, y el próximo gobierno ha dicho que va a mantener la estabilidad macroeconómica, y eso es fundamental, por ejemplo, en el caso de la vivienda. La vivienda es un bien de muy alto precio para cualquier familia y solo se puede financiar con créditos de largo plazo, y eso solo es posible en un entorno de baja inflación. Pero claro, en la medida que haya la tentación de introducir medidas populistas que puedan tener un buen efecto en el corto plazo, si eso no viene de la mano de una mejora de la productividad y de la producción, pues lo que se va a producir es inflación interna, y eso va a ir contra los niveles de pobreza en el Perú directamente, ¿no? Los pobres son los que menos pueden protegerse de la inflación. Y yo confío que el próximo gobierno tenga eso claro y podemos trabajar de la mano en seguir teniendo un mercado hipotecario muy dinámico como ya en el Perú y muy competitivo. Sí. Señor Pesa, solo para terminar, ¿cuánto demoraría en reactivarse, digamos, al menos la parte inmobiliaria, considerando el tema de licencias y municipios? Toma varios meses, hay una inercia siempre, y eso toma varios meses. Pues estamos como en un bache. Sí, estamos en un bache, sí, desgraciadamente. Y desgraciadamente, como usted lo dice también, esto toma varios meses, es decir, tendríamos que estar hablando todavía para finales de año para que estas cifras empiecen a recuperarse. Tercer trimestre, cuarto trimestre. Yo creo que para el cuarto trimestre debemos ver una recuperación. Qué pena, porque las condiciones son otras en realidad. Son óptimas, pero son óptimas, la confianza es un factor fundamental, y la certitud en las reglas de juego, ¿no? Esos son dos factores que son fundamentales para que haya crecimiento económico. Gracias, señor Piazza, por acompañarnos. Muy amable. Luego. Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Capeco ha estado con nosotros. Regresamos luego de la pausa.